Bienvenidos a otro episodio de nuestro curso de cálculo. Continuamos nuestra serie sobre las funciones en varias variables. Hoy veremos cómo calcular límites en el espacio euclidio n-dimensional sin necesidad de usar la definición epsilon delta. En nuestros videos empleamos subtítulos en castellano a fin de que el contenido didáctico sea amable hacia las personas con discapacidades auditivas. En nuestro episodio anterior vimos cómo se define un límite en varias variables. Un límite de una función multivariada es la expresión resumida o taquigráfica de una fórmula complicada que tiene tres datos: el punto A hacia el cual el límite se dirige, la variable x del límite, estos dos viven en el espacio de partida Rm, digamos, y por otra parte los valores de la función f de x y el valor del límite L, que viven en el espacio de llegada Rn. Asimismo, en la primera desigualdad aparece la distancia del conjunto de partida, y en la segunda desigualdad aparece la distancia del conjunto de llegada. Estos datos están dentro de una fórmula condicional con dos parámetros amarrados: el parámetro epsilon amarrado al contador universal y el parámetro delta amarrado al contador existencial. De este modo, los contadores y las desigualdades del condicional están amarradas, por así decirlo, de adentro hacia afuera. Hoy vamos a explicar cómo se calculan límites en el espacio euclidio n-dimensional Rn sin usar la fórmula lógica. Esto es algo que puede hacerse siempre que la función del límite no sea muy complicada. Para este tipo de funciones en las que no tenemos problemas de dominio, basta con sustituir el valor de cada coordenada del punto en la variable correspondiente. Por ejemplo, si x es igual a 0 y y es igual a 1, entonces la suma x más y es igual a 0 más 1, es decir, a 1. Este es el valor del límite. Tal como se hace en una variable, la sustitución ingenua puede emplearse también para campos escalares. Siempre se trata de sustituir las coordenadas del punto en las variables correspondientes. Para poder usar la sustitución ingenua, invocamos una propiedad importante. Se trata de la continuidad de la función del límite. Decimos que un campo escalar es continuo en el punto A igual a 1 a 2 cuando esta igualdad es válida, lo cual implica tres cosas. La primera es que el límite del lado izquierdo existe. La segunda es que el lado derecho, es decir, la altura de f en el punto A1 a 2, también existe. En otras palabras, la función tiene altura, está definida en el punto A. Y la tercera es que estos dos objetos, el límite de la función y su altura, además de existir, son iguales, coinciden. Igual que en el caso de una variable, la mayoría de las funciones básicas son continuas. Esto permite calcular muchos límites con relativa facilidad. Cuando hay problemas de dominio, puede ser más complicado calcular límites. Por ejemplo, la función de este límite no está definida en el origen. En realidad, la función no tiene altura sobre todos los puntos de la recta y igual a x. No podemos entonces aplicar la regla de sustitución ingenua porque al no haber altura, la función no es continua y no tenemos con qué sustituir. Hay tres estrategias para intentar calcular un límite como este en dos variables: los límites iterados, los cambios de trayectoria y los cambios de coordenadas. Aplicaremos la primera técnica. Para calcular límites iterados, simplemente calculamos primero con una variable y luego con la otra. En un caso, el límite va a dar 1 porque ninguna de las variables x y jamás toma el valor 0. Al cambiar el orden de la iteración, sin embargo, el resultado del límite cambia de signo. Cuando el límite en dos variables existe, los límites iterados deben coincidir, lo cual no sucede en nuestro ejemplo. Por lo tanto, el límite de nuestro ejercicio no existe. Una segunda manera de intentar calcular un límite es utilizando trayectorias diferentes que pasen por el punto del límite, en este caso por el origen.
Por supuesto, para este ejemplo, no podemos usar la recta x igual a y porque justo estos son todos los puntos en los que no hay función, pero podemos intentar con otras trayectorias. Por ejemplo, podemos intentar la trayectoria de la recta y igual a 2x, salvo por supuesto el punto x igual a y igual a 0, que es exactamente el punto del límite. Vamos a sustituir el valor de una variable en la otra para dejar el límite en función de una sola variable. Digamos por ejemplo de x. La cuestión es que si el límite en dos variables existe, su valor no debe cambiar cuando cambiamos de trayectoria. Es sencillo verificar que esto no se satisface para nuestro ejemplo. Luego este límite no existe. Un problema más complicado es determinar si el límite existe de verdad cuando la función es problemática. La función de este límite está definida fuera de los puntos en los cuales el denominador se anula. Ambos límites iterados de esta función se anulan, dan 0. Podríamos pensar entonces que el límite vale 0, pues los dos límites iterados coinciden. Sin embargo, al intentar aproximarnos al origen con otra trayectoria diferente, el límite da 1. En conclusión, este límite tampoco existe. Veamos otro ejemplo. La función de este límite está definida en cualquier punto fuera del origen. Los límites iterados dan 0. Si cambiamos de trayectoria, el límite nos sigue dando 0. Pero ¿cómo podemos afirmar que el límite da 0 si no probamos todas las trayectorias? ¿Y cuántas trayectorias podemos tomar? Como ya se habrán imaginado, hay infinitas trayectorias que podemos tomar. El problema con los límites en varias variables es que no importa cuántas trayectorias tomemos, no podemos tomarlas todas a la vez. Por eso, para calcular este límite definitivamente se emplea un cambio de variables o cambio de coordenadas. Las nuevas coordenadas que usaremos se llaman coordenadas polares. El sistema de coordenadas usuales o cartesianas se forma con dos ejes perpendiculares. En las coordenadas usuales, un punto tiene dos componentes, una horizontal y otra vertical. El sistema de coordenadas polares no necesita de dos ejes, sino de un solo semieje que llamamos de una manera un poco abusiva el eje polar, aunque es nada más una semirrecta, y tiene un extremo izquierdo o inicio que llamamos origen. Un punto en el plano en coordenadas polares también tiene dos componentes o coordenadas. Una de ellas es el radio, es decir, la distancia desde el punto hasta el origen, el inicio del eje polar. Y la otra componente o coordenada es la dirección, dada por el ángulo de barrido desde el eje polar hasta el radio en el sentido antihorario, es decir, en contra del sentido de las agujas del reloj. Para cambiar de un sistema al otro, hacemos coincidir al eje polar con el lado positivo del eje horizontal de nuestro plano cartesiano. Cualquier punto del plano puede ser representado con ambos sistemas. Para pasar de polares a cartesianas, las coordenadas horizontal y vertical x y del punto se escriben en términos del radio y del ángulo. A su vez, para cambiar de cartesianas a polares, se hace algo similar. Lo interesante de este cambio es que cuando nos acercamos al origen, el ángulo puede valer cualquier cosa, pero el radio tiende a 0. En coordenadas polares, nuestra función dentro del límite tiene dos variables, pero el límite solo depende de una de ellas, el radio. Este límite da 0 porque la función coseno es acotada y el radio tiende a 0. Para verificar la última igualdad se puede usar, por ejemplo, el método del sándwich. Resumen. Para calcular un límite en dos o más variables, tenemos dos estrategias. Cuando la función se puede sustituir en el punto límite, este es el método más sencillo y el valor del límite es la altura o valor de la función en el punto.
Cuando la función tiene problemas de dominio en el punto límite, se pueden aplicar varios métodos diferentes para averiguar si el límite existe. Estos son el método de los límites iterados, y hay que recordar que si el límite en dos variables existe, los dos límites iterados deben coincidir. En cambio, el recíproco no es cierto. Los límites iterados pueden coincidir aunque no exista límite en dos variables. Podemos cambiar de trayectorias y de nuevo el problema es que no podemos probar todas las trayectorias, pero si el límite existe, aunque cambiemos de trayectorias debemos obtener el mismo resultado. Y hasta aquí debemos entender que los límites iterados y el cambio de trayectoria sirven para descartar cuando un límite no existe, pero no para demostrar si el límite sí existe. Y finalmente tenemos el cambio de coordenadas. Y el cambio que usamos suele ser el cambio a coordenadas polares. Si el límite existe, no debe depender del ángulo polar. Cambiar a coordenadas polares nos ayuda a determinar si el límite depende de la dirección en la cual nos estamos acercando al punto. Ejercicio. Calcula estos dos límites. Dale pausa al video mientras haces tus cuentas. Luego puedes reanudarlo para verificar tu resultado. Hemos llegado al final de este episodio. Para más referencias te recomendamos el libro texto de cálculo de Dennis Seeley Warren Wright y el volumen 2 del libro de Tom Apostol. También puedes mirar otros videos de nuestra serie. Si este te ha sido de provecho, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias.